Hola, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo de parte de su instructora en esta su formación de inglés nivel 1. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta sesión y a quienes revisan la grabación. El día de hoy nos encontramos para continuar tratando los temas y evidencias que deben desarrollar ustedes a lo largo de su curso para lograr aprobar. Nuevamente recordemos que deben ingresar a la página sayuna.cena.edu.co. Allí con sus mismas credenciales de Sofía Plus ingresan y en la sección Mis cursos van a identificar el de inglés nivel 1, programa English Does Work. Una vez estemos allí, esta va a ser la vista principal. Vamos a tener en cuenta entonces los anuncios, la información general si la desean revisar, el foro de dudas, donde pueden publicar cualquier inquietud que tengan acerca del curso, de la plataforma, de los temas del curso y principalmente el cronograma. Entonces vamos a revisar aquí el cronograma. Recordemos que cada actividad tiene una semana aproximada para que la desarrollen de tiempo, de plazo estimado. Sin embargo, todas van a estar disponibles desde el inicio hasta el fin de su formación el 18 de noviembre a la medianoche. Esto para que lo tengamos en cuenta. Pueden desarrollarlas antes. Lo importante es que no lo dejen para este último día porque, como les indiqué, sobre la medianoche se va a cerrar la plataforma. Voy a regresar aquí nuevamente a la vista principal. A partir de allí ya vamos a encontrar entonces las actividades iniciales, el foro social y donde dice actividad de aprendizaje guía, actividad de aprendizaje 1, vamos a encontrar las actividades que son obligatorias y calificables para que ustedes logren aprobar su curso. La primera de ellas, el documento de identidad. Recordemos que esto es un requisito del centro para lograr emitir su certificado correctamente. Actividad del test que se presenta directamente en línea, se va a reflejar allí su resultado. La actividad del foro Let's Meet, foro Vamos a Conocernos, el único foro calificable obligatorio donde ustedes deben participar en inglés y deben indicarme su perfil, qué hacen, de dónde son, si estudian, si trabajan, cuántos años tienen, sus hobbies y también preguntarles a sus compañeros acerca de su perfil también. En la actividad presentación rutina diaria, en el formato que ustedes deseen, Word, Prezi, PowerPoint, Canva, pueden realizar su presentación de las actividades que realizan de manera rutinaria en inglés, mínimo 10 presentaciones, 10 oraciones, 10 slides con esas actividades y por último el video presentación donde deben ustedes describir a otra persona. Puede ser un familiar, puede ser un personaje famoso, puede ser un personaje ficticio, alguien a quien ustedes admiren. Y la idea es hablar aquí en tercera persona. Entonces vamos a hablar de él o de ella o de estos y van a describir un animal, por ejemplo. No, no. Pueden contarme acerca de esta persona, entonces, qué hace también, cuáles son sus rutinas. Recordemos que todo debe ser en presente simple, teniendo en cuenta que los verbos en presente simple van a variar para las terceras personas, she, he, it. Bueno, antes de realizar estas evidencias, recordemos que debemos entonces estudiar los contenidos temáticos. Ya revisamos la sesión pasada el primero, vamos a revisar hoy el segundo contenido. Y aquí adicional tienen ustedes la guía con el detalle de cada una de estas actividades que les acabé de mencionar. Vamos a ir al contenido temático. Recuerden entonces ustedes aquí
Siempre les voy a dejar las grabaciones en mi canal de YouTube para que lo tengan en cuenta. Recuerden que estas sesiones no son obligatorias. No se preocupen si no pueden asistir. La idea es que quienes lo hagan participemos aquí en tiempo real. Me pueden contactar cuando me deseen, quienes estén aquí, quienes no puedan asistir. Y la idea es que la revisen entonces en el horario que ustedes mejor dispongan. Pues aquí en el botón calificaciones van a encontrar ustedes el avance de sus evidencias, si fueron aprobadas, mis comentarios. Y una vez entonces ustedes tengan estas 5 actividades con A de aprobado, ya darían por aprobado su formación o su curso. Vamos a ver aquí el material. Let's introduce ourselves. Vamos a presentarnos o presentémonos. Y vamos a encontrar entonces la introducción al tiempo presente. ¿Cómo vamos nosotros entonces a formar esas oraciones básicas de nuestras descripciones en las evidencias? Vamos a utilizar el presente simple para indicar condiciones. Comunicamos acciones o estados permanentes. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Colombia tiene una enorme industria hotelera. También nos puede servir para hablar de estados que tienen regularidad o periodicidad. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Yo voy al dentista cada año. También para hablar de rutinas, de hábitos o cosas que realizamos con frecuencia. Por ejemplo, Anna wakes up every day at 6 a.m. Para dar instrucciones, indicaciones o señales. Por ejemplo, you turn left and then go down out the street. Gire a la izquierda y luego baje por la calle Oak. También cuando queremos enunciar hechos, compromisos o citas que vamos a tener en algún momento, podemos utilizar el presente simple. Por ejemplo, next week is the championship. La próxima semana es el campeonato. Vamos a revisar entonces la estructura. Aquí ustedes encuentran algunos verbos para conjugar. Vamos a verlos ya conjugados con cada persona o sujeto que realiza la acción, ves ya singular o plural. Vamos a revisar el verbo work. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, esto trabaja. Recordemos, mira, en tercera persona vamos a agregar una S, ES o IES al final de cada verbo según corresponda y según sea la naturaleza del verbo. Por ejemplo, en el caso de go vamos a agregar ES y en el caso de study vamos a quitar la Y y vamos a agregar IES. Continuando con el ejemplo de work, we work, nosotros trabajamos, you work, ustedes trabajan y they work, ellos trabajan. Aquí encontramos algunas de las reglas gramaticales para agregar S al final de los verbos en tercera persona, S, IS o ES. Aquí encontramos ahora conjugados los verbos to have y to do, tener y hacer, y el verbo to be. Recordemos el verbo to be, que se va a significar lo que soy o dónde estoy. Vamos a revisar el ejemplo con el verbo have, tener, y vean cómo el verbo cambia para las terceras personas también. I have, yo tengo, you have, tú tienes, he has, él tiene, she has, ella tiene, it has, esto tiene, we have, nosotros tenemos, you have, ustedes tienen, y they have, ellos tienen. Veámoslo entonces ahora en una oración completa. ¿Cuál va a ser esa estructura para yo empezar a crear mis oraciones en presente simple para mis evidencias y para la presentación del video, del guión que debo realizar? Recuerden que en este video se pueden grabar a manera de selfie o también me pueden enviar un audio hablando de esa persona si tal vez son un poco tímidos para grabarse. Entonces encontramos la estructura que va a ser el sujeto, el verbo más el complemento. Ejemplo, I live in Colombia, yo vivo en Colombia. Ejemplo para tercera persona, he lives.
in Colombia. Él vive en Colombia. Esto en positivo, en afirmativo, si vamos a hacer una oración negativa, vean que debemos agregar la partícula not con el verbo auxiliar do o das para las terceras personas. Entonces aquí el verbo hacer va a ser un verbo auxiliar para hacer la negación. Ejemplo, I do not live in Colombia. Yo no vivo en Colombia. He does not live in Colombia. Él no vive en Colombia. Encontramos que do not lo podemos escribir en la contracción don't y does not lo podemos contraer a doesn't. Para hacer preguntas o la forma interrogativa de la estructura del presente simple, encontramos que el verbo auxiliar va al inicio de la oración, seguido del sujeto, seguido del verbo, seguido del complemento. Ejemplo, do I live in Colombia? ¿Vivo yo en Colombia? Does he live in Colombia? ¿Vive él en Colombia? Y encontramos ejemplos de preguntas de sí o no, preguntas cerradas, que plantean un escenario en el que se puede responder afirmativa o negativamente. Lo podemos hacer con respuestas completas o con respuestas cortas. Veamos el ejemplo. Do you buy fast food? ¿Tú compras comida rápida? Yes, I buy fast food. Sí, yo compro comida rápida. O yes, I do. Sí, yo lo hago. Otro ejemplo para una tercera persona. Does he drive a sports car? ¿Él maneja un carro deportivo? Respuesta completa. No, he doesn't drive a sports car. No, él no maneja un carro deportivo. O respuesta corta, no, he doesn't. No, él no lo hace. Recuerden la recomendación que les hago siempre. Ustedes aquí tienen el parlante para que puedan oír la pronunciación cuantas veces deseen y logren apropiarla, repetirla hasta que tengan un resultado lo más parecido posible a lo que estén escuchando. Encontramos también las preguntas o palabritas del WH, palabras que inician con WH y nos van a servir para consultar por información adicional en una pregunta. Por ejemplo, what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? When do you eat? ¿Cuándo comes? Who do you know? ¿A quién conoces? Why? Why do you behave like this? ¿Por qué te comportas así? ¿Y how? How do you learn? ¿Cómo aprendes? Vean que en la estructura vamos a encontrar entonces que esa palabrita del WH va a ir al inicio de la oración de pregunta, ¿cierto? Seguida de la estructura que ya acabábamos de ver que iniciaba con do como auxiliar. Entonces sencillamente vamos a agregar aquí la palabra que vamos a utilizar para tener información adicional acerca de algo. Aquí tenemos más ejemplos de los verbos conjugados en afirmativo, en negativo y en interrogativo. Por ejemplo, I eat rice every day. Yo como arroz todos los días. En negativa, I do not eat rice every day. Yo no como arroz todos los días. Y en pregunta, do I eat rice every day? ¿Como yo arroz todos los días? Y aquí encontramos la actividad didáctica para que quienes estén en línea me compartan por favor sus pantallazos. Recuerden que pueden levantar la manito, pueden escribirme al chat y empezamos a compartir. Entonces aquí estas actividades, las cuales no son calificables, sin embargo chicos, recuerden que son fundamentales para que ustedes logren apropiar el contenido y la unidad temática. Aquí vamos a encontrar nuevamente la estructura de los sujetos, esta vez los pronombres de objeto, es decir, cuando se hace referencia a quién va dirigida la acción. Usualmente aparecen después del verbo o después de una preposición. Veamos los ejemplos. She plays with us on weekends. Ella juega con nosotros los fines de semana. I call them every night. Yo los llamo a ellos todas las noches.
I need to tell him something. Necesito contarle a él algo. The cat is eating. Leave it alone. El gato está comiendo. Déjalo tranquilo. Entonces encontramos para cada sujeto o pronombre I, vamos a utilizar me, que significa a mí. Para you, va a ser you, a ti, a usted. Para he es him, a él. Para she es her, a ella. Para it, it's, a esto. Para we, us. Para you, you. Y para they, them, a ellos, a ustedes y a nosotros. Encontramos la siguiente actividad didáctica. Escoger la forma correcta del pronombre del sujeto y del objeto según corresponda. Y por último vamos a encontrar aquí el apartado de la información personal. Recordemos también que debemos participar en el foro, presentarnos, consultarle a sus demás compañeritos acerca del perfil también, lo que ustedes deseen consultarle, de sus hobbies, de las actividades que les guste hacer. Entonces encontramos, por ejemplo, para solicitar información, what's your name, cuál es su nombre, who are you, quién es usted, ejemplos de respuesta, where are you from, de dónde es, where do you come from, de dónde viene, what is your profession, cuál es su profesión, what is your occupation, cuál es su ocupación, what do you do for a living, a qué se dedica, indicaciones para las direcciones, para los teléfonos, para la edad. Recordemos que en inglés no tenemos años, sino que somos los años que tenemos. Entonces debemos decir, I am, yo soy 30 years old, 30 años. O you are 16 years old, tú tienes 16 años. Vean que no utilizamos el verbo tener, sino el verbo to be, de ser o estar. El vocabulario acerca de la familia, si nos quieren contar con quiénes viven. Y finalmente la actividad didáctica que en este caso es de completar. Vamos a arrastrar y a completar cada una de estas oraciones. En este momento me dirijo al chat para ver sus participaciones. Lo demás que me quieran compartir, dejo el micrófono abierto. Recuerden entonces ustedes que las únicas actividades obligatorias calificables son estas 5 que les acabo de mencionar. Si ustedes desean participar en los demás foros, no hay problema, lo pueden hacer en inglés, en español, como deseen. No tienen calificación, pero este foro Let's Meet sí es de revisión y debe estar en inglés y deben participar allí todos. No olviden enviar su documento de identidad en PDF, me lo han enviado en JPG, en otros formatos, por favor, en PDF. Al momento de presentar el test, chicos, recuerden revisar muy bien el material, el contenido temático que hemos revisado hoy también. Son 3 contenidos, ya vamos en el segundo. En el foro, recordemos presentarnos y consultar a los compañeros acerca de su perfil. Presentación rutina diaria, 10 oraciones con imágenes acerca de sus actividades diarias, a qué horas se levantan, a qué horas se acuestan, dónde almuerzan, qué almuerzan, dónde estudian, dónde trabajan, bueno, todo lo que me quieran contar. Y finalmente el video presentación hablando acerca de una tercera persona. Pues esas serían todas las recomendaciones para el día de hoy. Recuerden fecha final de su curso, 18 de noviembre a la medianoche. Me pueden escribir por la mensajería interna o en el foro de dudas directamente. Quedo muy, muy atenta a sus envíos, a sus sugerencias, a sus comentarios y les deseo una excelente semana. Espero nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad.